Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Como saben, mi nombre es Silvia y estamos en el canal de Tejiendo con la abuela Tere. Bueno, miren, hoy les traigo una puntada que es muy fácil, pero que es muy bonita. Es muy fácil de tejer, es casi sin pensar y bueno, se las voy a mostrar. Yo con esta puntada hice un camino de mesa. Eh, pero ya me compré más hilo porque me voy a hacer una cortina, porque me encantó cómo queda. Eh, Como verán, escalada, crece muy rápido porque cada uno de estos abanicos es una vuelta. Lo único que hay que contar al principio y después nada, sale solita. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos aquellos que se suscribieron esta semana, los que se unieron al grupo. Les doy las gracias a quienes me acompañan desde un principio. Así que bueno, miren, este es mi caminito. Les cuento, lo hice con un hilo de algodón 8/6, que aquí en Argentina es un grosor mediano. Utilicé una aguja número 3,5 porque yo quería que tuviera cuerpo, pero que no quedara como acartonado, ¿sí? Que se notara la puntada, pero que a su vez quedara como con caída. Este proyecto, yo una vez que lo terminé, lo bloqueé, ¿sí? Lo que es bloquearlo es acomodarlo. Como tiene 70 centímetros, lo que hice, y para mí me resultó más práctico, es colocar la plancha y darle una pasadita sin tocarlo, solo una pasadita em, con el vapor, ¿sí? Con la plancha a vapor. Entonces esto hizo que se estirara y que quedara bien, bien parejito los costados sobre todo, ¿sí? Así que bueno, les puse unas cuantitas de colores, de madera, en color chocolate, porque como yo la tengo en una mesa que es de madera lavada, nada, se los puse como para que resaltara y lo levantara un poco levantara se viera mejor, ¿sí? Bueno, lo vamos a dejar acá a un costadito. Lo que hay que tener en cuenta para hacer este proyecto es que, como les dije, hay que contar en las cadenitas de inicio. Y necesitamos hacer cadenitas que sean múltiplo de 10 más una cadenita más de subida, ¿sí? Es decir, vamos a contar de 10 en 10 y una vez que tengamos la cantidad que necesitamos para hacer el ancho del proyecto, entonces ahí hacemos una cadenita más. Yo recién empecé, no las voy a contar, mientras voy a hablar con ustedes y voy a hacer cadenitas, porque lo mío va a ser una muestra, pero ustedes sí cuenten. Si van a hacer un proyecto grande, largo, de muchas cadenitas, bueno, vayan contándolas y una vez que tienen la cantidad que quieran, agréguenle un par de cadenitas más, por las dudas, por si se quedaron cortos, por si se distrajeron en el camino. Entonces es más fácil desarmar que no tener que ir para atrás, que da más pereza, ¿sí? Em, Con esto se puede hacer cortinas, se puede hacer caminos de mesa, se pueden hacer pie de cama, lo pueden hacer en lana, pueden hacer hasta puntillas porque le hacen solamente 2 o 3 vueltas y queda una bonita puntilla, por ejemplo, para un mantel de tela, eh, la tapa de un almohadón, bueno, para aplicar a un montón de proyectos, ¿sí? Hasta se puede hacer un bolsito con esta puntada. Bueno, miren, por hablar seguí haciendo cadenitas, pero bueno, no importa, de paso les enseño cómo hacemos para si nos sobran. Bueno, vamos a suponer que yo ya tengo acá mis múltiplos de 10, hago una cadenita de más y empiezo a contar. Hago una, dos y tres cadenitas de subida. Me preparo para hacer vareta.
y cuento hacia atrás. 1, 2, 3 y en la cuarta hago vareta. Me detengo acá para los principiantes. Hacen las cadenitas, múltiplo de 10. Vamos a poner, por ejemplo, 20 cadenitas. Hacen una cadenita más, que es la que pide el patrón, ¿sí? En total, 21 cadenitas. Y para iniciar la segunda vuelta hacemos 3 cadenitas para subir, ¿sí? No es que tienen que descontar de las que ya habían puesto, sino que tienen que agregar 3. Hacemos estas 2 varetas en el mismo punto, una cadena de separación, nos preparamos para hacer de nuevo vareta y empezamos a contar. Esta cadenita está usada por estas 2 varetas. Vamos a contar a partir de esta. 1, 2, 3, 4 libres y en la quinta me preparo y hago. Todas salen del mismo punto, todo lo que voy a hacer ahora. Una vareta. Segunda vareta. Tercer vareta. Siempre trabajando en el mismo punto. 2 cadenas de separación. 1 y 2. De nuevo, 3 varetas en el mismo punto. Vamos a llamarlo abanico relleno. O parece una punta de flecha también, pero bueno, vamos a decirle abanico relleno. Una cadena de separación. Me preparo para hacer vareta y de nuevo, este está ocupado, entonces empiezo a contar. 1, 2, 3, 4 cadenitas, dejo libre y en la quinta hacemos una vareta, dos cadenas de separación y de nuevo en el mismo punto otra vareta. A este lo vamos a llamar abanico simple. Abanico relleno, abanico simple. Cadena de separación. Me preparo para hacer vareta y vuelvo a contar. Este punto está ocupado por el abanico simple. Vamos con el siguiente. 1, 2, 3, 4 cadenas libres. En la quinta hacemos de nuevo el abanico relleno. Era el de 3 varetas, 2 cadenas de separación y de nuevo 3 varetas que salen del mismo punto. 1 y 2. Y hacemos acá de nuevo las 3 varetas. Cadena de separación. Me preparo para hacer vareta. De nuevo cuento. Bueno, se nota porque está bien estiradito. Contamos 1, 2, 3, 4 cadenitas vacías y en la quinta abanico simple. Y así vamos a ir distribuyendo los puntos a lo largo de esas cadenitas que ustedes hicieron. ¿Sí? Todos vamos a tener, depende del proyecto, distintas cadenitas. Muy bien, es alternar, ¿sí? Una vez que tienen todas
los motivos hechos, hacemos una cadenita de separación y tenemos que terminar como iniciamos. Me preparo para hacer vareta y cuento 1, 2, 3, 4 y en la quinta hago una vareta y una segunda vareta en el mismo punto. Bueno, esto es repetir, yo no lo voy a hacer más largo porque en definitiva el motivo es este. No tiene sentido que yo siga haciendo una base más larga, ¿sí? Más grande. Estas cadenitas que a mí me sobraron, que son un montón, pero bueno, yo les voy a mostrar cómo vayan sacando de a una, con paciencia, despacito, van sacando la que le sigue, ¿sí? Ven que la hebrita queda ahí y cuando llegan a la última, ahí sí ajustan. Para que el tejido no se zafe. Y bueno, es más fácil, ven, desarmar que tener que ir para atrás si justo si le falta una cadenita no pasa nada, pero si le faltan muchas, entonces se va a complicar. Así que bueno, así van desarmando. Yo no voy a desarmar más porque no tiene tampoco mucho sentido perder tiempo en esto, pero bueno, se los quería mostrar, ¿sí? Cuando llegan a la última, ajustan. Segunda vuelta. 3 cadenitas de subida. 2, 3. Giramos. Me preparo para hacer vareta y acá puedo o bien meterme en la primera cadenita y si lo quieren hacer más fácil, métanse en el huequito entre vareta y vareta de la vuelta anterior. Cadenita de separación que me toca motivo de vareta simple. Me preparo para hacer vareta y hago dentro del hueco vareta simple. Repito lo que está debajo. Por eso es prácticamente sin pensar. Si venimos medios distraídos, miramos lo que tenemos abajo. Igual por experiencia, si se embalan, como me pasó a mí, miren, porque a veces nada. No copiamos el motivo de abajo y podemos hacer un abanico simple donde hay uno relleno. Entonces, cada tanto igual vayan chequeando que las puntadas sean las mismas que están abajo. Porque me pasó, por eso les digo. Entonces, nada, se teje rápido porque crece rápido, porque realmente la puntada creo que tiene un poquito más de 1 centímetro. Si la hacen con una aguja número 3, 3,5, 4, va a tener 1 centímetro, un poquito más. Entonces, la verdad que se teje súper rápido, pero bueno, como uno por ahí se embala por eso, puede cometer el error. Cadenita de separación, me preparo para hacer vareta y acá simple. Abanico simple. Lo único que tiene el proyecto que hagan, cualquiera sea, es distribuir, nada más. ¿Sí? Es contar la primera vez, distribuir el diagrama y después nada, sin pensar hasta el último punto. Es ideal para hacer una cortina, porque vieron que las cortinas, los visillos sobre todo, por ahí si los buscamos muy complicados y son medios largos y por ahí tiende a
como a uno a equivocarse en el diagrama y la verdad que desarmarlo es tedioso. En cambio esto, que es tan repetitivo, es fácil para hacer ese tipo de proyectos grandes. Hice una cadenita de separación y acá llegué al principio o al final en este caso, y entonces me meto en el hueco y hago las dos varetas. ¿Sí? Dos varetas que en este caso, tanto la del principio como la del final no tienen cadena de separación. Sí, antes de llegar al motivo, pero entre vareta y vareta van juntitas. Hacemos una más, subimos con 3 cadenitas que representan una vareta, giramos, tomamos hebra para hacer vareta y me meto de nuevo en el huequito, ¿sí? Entre vareta y vareta de la vuelta anterior y listo. No tuve que hacer ni fuerza. Ideal para los que tejemos apretado. Cadena de separación. Me preparo para hacer vareta y miro que tengo acá el abanico tupido. Entonces acá me toca lo mismo. 3 varetas, 2 cadenas de separación y 3 varetas. Si quieren ponerle flequitos, le ponen o en cada motivo, ¿sí? Acá abajo pueden ponerle acá, acá, acá. Pueden ponerle en todos, pero a mí la verdad que hacer flecos y borlas no me gusta. Entonces, como quería darle un poquito más de movimiento, porque ya les digo, mi mesa es muy neutra, bueno, entonces dije, quiero hacerle poquitos y me pareció gracioso que también en el final salieran las borlitas, esos flequitos desde acá, desde las puntas de las flechitas, de las más larguitas, digamos, de las flechas que vienen tupidas, ¿sí? Las llenitas. Cadena de separación, me preparo y acá vareta la simple, perdón, el abanico simple, vareta, 2 cadenitas de separación y vareta aquí adentro. No se olviden entre motivo y motivo, cadenita de separación, me preparo para hacer vareta y acá abanico tupidito o rellenito, como ustedes le quieran llamar. Que ese motivo eran 3 varetas, 2 cadenas de separación y de nuevo 3 varetas. Súper fácil y queda re delicado, muy delicado. Hasta les diría que parece, no sé, yo cuando lo vi dije, uy, parece trabajoso. Y cuando vi el patrón dije, ah, pero esto es súper fácil. Y en 2 tardes me hice mi caminito de mesa. Creo que me llevó más tiempo colocarle los flequitos que el punto en sí. Bueno, llegamos al final, así que espero que les guste, que les sirva, que lo puedan aplicar a un montón de proyectos. Después me cuentan, como ya algunos se animan y me cuentan y me encanta. Gracias por todos los mensajes que me dejan, por todos los me gusta, por acompañarme, como les digo siempre. Me gusta que se entusiasmen. Yo no puedo estar un solo día sin tejer. A veces me duelen las muñecas y digo, bueno, hoy no voy a tejer, me voy a tomar el día libre y es más fuerte que yo. Ando buscando algún ovillito, aunque sea uno chiquitito para hacer nada, una flor, pero algo tengo que tejer todos los días. No puedo, sin el tejido no puedo vivir. Bueno, ¿les gusta? Es lindo.
Es lindo hasta para hacer, ya les digo, una puntilla. Miren, ¿tienen algún repasador? Esos repasadores coquetos que no los usamos y los ponemos ahí como de vista en la cocina. Le hacen esta terminación. Hasta le pueden colgar también los flequitos y los dejamos así más lindos todavía en nuestras cocinas. Bueno, espero que les guste, que lo hagan. Les vuelvo a mostrar el terminado. Anímense a una cortina con este punto que queda súper delicada. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, les deseo una buena semana, que tejan mucho, sean felices, disfruten. Yo sigo con la mudanza, así que estoy un poco distraída, perdón si repetí algo, porque bueno, mi cabeza está como en muchos lugares últimamente a la vez. Pero bueno, no quiero dejar de grabar porque esto hace que por un ratito mi ansiedad baje eh, y bueno, y me saque de mi realidad medio caótica, aunque sea un ratito una vez a la semana y compartirlo con ustedes. Bueno, nos vemos la próxima. La próxima les traigo una puntadita a 2 agujas. ¿Les gusta? Vamos a buscar alguna puntada que sea fácil, pero que no sea de las más vistas. Y bueno, después vemos y damos ideas en dónde lo podemos aplicar. Porque nosotros, desde este lado del hemisferio, estamos en verano, pero hay muchos amigos que viven en el hemisferio norte y que van a comenzar con el frío. Así que bueno, hacemos cositas para la casa, pero también hacemos cositas para tejer para nosotros. Como siempre, se pueden aplicar tanto a hilo de algodón como a lana. ¿Sí? Esto, si lo hacen en lana, es un lindo pie de cama. Bueno, nos vemos la próxima. Ahora sí, me despido. Chau, chau.